Santos y amados hermanos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio 55 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Acerca de la manera práctica de entrar en comunión con el Señor, debemos saber que el sentir de la comunión es la enseñanza de la unción. Debemos cesar todas las actividades externas y también recordar que mantener un tiempo fijo para practicar esta comunión con el Señor puede ser de gran ayuda, sobre todo en los tiempos iniciales de nuestra comunión con Cristo. Como punto último de esta manera práctica de entrar en comunión con el Señor, es saber que debemos practicar la comunión con el Señor en todo tiempo. El Señor, por su Espíritu, debe llevarnos al punto de practicar la comunión con Él en todo tiempo. Esto es más allá que los tiempos designados. La comunión continua debe ser mantenida durante todo el día y de hecho es una realidad, sea en el trabajo o en el descanso. Tal vez estemos muy ocupados externamente o ocupados con muchos asuntos. Sin embargo, internamente estamos siempre con el Señor, experimentando constante y naturalmente la unción en su presencia, de tal manera que continuamente vivimos en comunión. Este punto es más alto y por lo tanto más difícil de lograr, pero es posible a través de la práctica continua de volvernos al Espíritu. Vamos a hablar un poquito acerca de obedecer la enseñanza de la unción y vivir en la presencia de Dios. Obedecer la enseñanza de la unción significa andar conforme al Espíritu, vivir en comunión y vivir en la presencia de Dios. Sin embargo, andar conforme al Espíritu está relacionado con el Espíritu Santo. Vivir en comunión está relacionado con el Señor. Y vivir en la presencia de Dios está relacionada con Dios mismo. Por lo tanto, estos tres son una relación entre la enseñanza de la unción y el Dios Trino. En cuanto al Espíritu Santo, Él unge y se mueve dentro de nuestro espíritu. Así que necesitamos andar conforme al Espíritu. En cuanto al Señor, Él vive dentro de nosotros y viene a ser nuestra vida para que podamos tener el fluir de vida y ser nuestro vivir. Por lo tanto, necesitamos vivir en comunión con Él. En cuanto a Dios, Él está en nosotros para impartir la luz de su rostro a fin de que podamos disfrutar de su presencia. Por consiguiente, necesitamos vivir delante de Él. Podemos obtener estos tres aspectos por medio de obedecer la enseñanza de la unción. De acuerdo a la realidad, Dios ha estado siempre con nosotros desde el día en que fuimos salvos. Su presencia nunca se ha alejado de nosotros y nunca la podemos perder. Esta presencia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros es la presencia de Dios. Por lo tanto, esta presencia no es una condición, ni es una cosa, es una persona. Esta persona es el Espíritu Santo, cuya presencia en nosotros es la misma presencia de Dios. Desde el día en que fuimos salvos, esta presencia nunca se pierde. Sin embargo, con nuestra experiencia, o de acuerdo con nuestra experiencia, no siempre estamos conscientes de su presencia. Algunas veces parece que su presencia ha desaparecido y que hemos perdido la luz de su rostro. Todo esto depende de la unción. Sin la unción, sin ese mover del Espíritu, la presencia de Dios no puede hacerse real dentro de nosotros y no podemos experimentar la luz de su rostro. Junto con la unción viene la realidad de su presencia y el sentir de la luz de su rostro. Por lo tanto, mediante la unción podemos experimentar la presencia de Dios de una manera práctica. Ya hemos dicho que la función que tiene la unción de hacernos saber qué hacer o que no hacer es secundaria. El propósito principal de ese mover del Espíritu en nosotros, el propósito principal de experimentar la unción es que toquemos a Dios mismo y tengamos su presencia y experimentemos su presencia. Por ejemplo, si damos un mensaje
no es solamente un asunto de qué debemos hablar o qué no debemos hablar, sino de hacerlo conforme a la presencia de Dios mediante o mientras hablamos. Si no es conforme a la presencia de Dios, no importa cuánto o cuán bien hablemos, nuestro ser interno va quedando más y más vacío hasta que al final el mensaje, o hasta que al final del mensaje nuestro espíritu está completamente vacío. Por otro lado, si es conforme a la presencia de Dios, experimentamos que hemos sido regados interiormente. Cuanto más hablamos, más satisfechos estamos. Es igual que el caso del propio Señor Jesús, quien después de haber terminado de hablar con la mujer samaritana, estaba satisfecho interiormente. Podemos ver esto en Juan 4, del 31 al 34. Ese riego y esa satisfacción fueron el resultado de la unción y de permanecer y experimentar la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando una persona ministra bajo la unción, otros reciben el suministro y son beneficiados, y ella misma recibe una gran porción del elemento de Dios. Otro ejemplo es que cuando planeamos ir a algún sitio, debemos preguntar no solamente si debemos ir, sino que es conforme, sino que si es conforme a la presencia de Dios que está en nosotros y estamos experimentándola. Experimentamos la presencia de Dios como los israelitas en el desierto, quienes tenían la columna de humo, la columna de humo y la columna de fuego. Si la respuesta es no, aunque estemos haciendo la mejor cosa, no tiene ningún valor espiritual. Por lo tanto, la presencia de Dios es primordial y depende de la unción. Una vez que tenemos la unción, sentimos la luz del rostro de Dios y experimentamos su presencia. Sin la unción, perdemos la luz de su rostro y dejamos de tocar su presencia. Aunque algunos hermanos han aprendido con respecto de la unción y pueden aprender teóricamente, muchos han puesto su atención en el guiar externo, descuidando así el aumento del elemento de Dios dentro de ellos que trae la unción. Por lo tanto, el elemento de Dios dentro de ellos tuvo siempre una medida limitada, y después de algunos años ese elemento dentro de ellos permanece igual. Ellos no harán nada erróneo. Ellos temen al Señor y viven como aquellos que están en la presencia de Dios. Pero el elemento de Dios no aumentó dentro de ellos. En realidad, su vida espiritual no se incrementó, porque en su experiencia de obedecer la enseñanza de la unción, ellos prestaron atención solamente a la dirección de Dios y descuidaron el aspecto de la presencia interna de Dios. Ya que la unción es vital para experimentar la presencia de Dios, necesitamos obedecer la enseñanza para así experimentar más la unción. Hablamos del resultado de obedecer la enseñanza de la unción. Entonces podemos vivir en todo tiempo y en todo lugar en la presencia de Dios, viviendo a la luz de su rostro y experimentando su presencia momento a momento. Entonces podemos entrar en la realidad de aquel viejo himno que decía: el velo crucé ya, siempre aquí la gloria está, hoy vivo en la presencia de mi Rey. Amados, vamos a continuar sobre este tema, el resultado de obedecer la enseñanza de la unción, en el audio siguiente. La gracia del Señor sea con vosotros.